Inge, buenas tardes. Muy bien. Más tarde voy a actualizar sus, me han tenido alguna observación a sus notas, creo que es notas de auxilio. Tú le voy a confirmar eso, lo voy a revisar más tarde. Igual tengo que, dice que me han mandado archivo y he visto que algunos sí han enviado, pero no había el respaldo. Entonces, eso también más a ver más adelante cómo solucionar eso. Vamos a otro capítulo. Esta es bueno, estamos en toda esta clase. Eh, Veamos vamos a estudiar algo. Hemos estudiado lo que es el calor y las formas o los mecanismos de la transmisión de calor. Entonces, recuerden cuando un cuerpo tiene calor, ¿no? Y ese calor lo tenemos que transformar en otra forma de energía. Ahora, en este tema vamos a ver un poquito lo que es la definición de la primera ley de la termodinámica. Y así también vamos a ver el trabajo que efectúa un gas, ¿no? Sobre él, o el gas puede generar un trabajo, ¿ya? El trabajo. Entonces, ya hemos visto algo de los líquidos o fluidos. Entonces, en este caso vamos a considerar un gas que sí va a ser compresible, va a poder cumplir las leyes, ¿no? Las leyes de los gases ideales. Entonces, primero veamos la primera ley de la termodinámica, que es el trabajo realizado por un gas ideal. Podemos considerar, veamos este sistema, consideremos un gas ideal que está confinado en un recipiente cilíndrico. Por ejemplo, podemos hacer variar el volumen de esta cantidad de este gas mediante este mecanismo, un émbolo, ¿no? Pistón émbolo. Entonces, esto puede variar. Vamos a desplazarlo hacia abajo, hacia arriba. Entonces, solamente veamos que este es nuestro gas. Aquí voy a conseguir como puntitos el gas. Entonces, esa cantidad de masa se mantiene. Lo que podemos variar si es el volumen. Al variar también puede variar la densidad, ¿no? Ahora, sobre este ejercemos una presión, ¿no? Entonces, el trabajo de vamos a ver, es el trabajo realizado que hay que realizar sobre el gas, es esta fuerza. La definición, ¿se acuerdan ustedes? Trabajo es fuerza por distancia. Pero nuestra distancia lo vamos a poner en términos diferenciales. Tomamos un sistema de referencia, puedo llamarle Y, no, Y vale 0, y aquí tomamos un intervalo de, este sería nuestro diferencial de Y, ¿no? Para un desplazamiento, una coordenada Y, que corresponde a su desplazamiento Y. Entonces tomamos este pedazo de volumen, si ponemos así, como un volumen. Ya, ese es diferencia de volumen. Todo lo que quiero hacer es, la fuerza es, ¿no? Es producto escalar. Si usted recuerda el producto escalar, la fuerza es escalarmente el desplazamiento. Pero nosotros en termodinámica no vamos a ver esta cantidad que es en términos de fuerza y desplazamiento, sino que esa cantidad de masa, vean, esta cantidad de volumen se va a desplazar, ¿no? Se va a desplazar, ese volumen se va a desplazar. Entonces, lo que decíamos, nosotros hemos visto que la fuerza es la presión que se aplica por el área transversal. Entonces, aquí sí tiene área transversal del cilindro, y ahí está, por el diferencial de Y. Si ustedes ven área por veamos esta cantidad, imaginen que es un disco pequeño que tiene un espesor. El espesor es de y el área es la área transversal. Esto podemos definir como el volumen, y ahí podemos definir, de ahí viene esta ecuación 1. Entonces, el trabajo se define, el trabajo, ¿no? Realizado por un gas ideal es la presión por el diferencial de volumen, o este diferencial de volumen que se va desplazando, ¿no? El cambio, ¿no?
Nos quedamos con esta definición. De esta es la definición, esta es la ecuación 1, es la definición. Podemos buscar el trabajo para distintas condiciones. Entonces, para una condición de trabajo, veamos, a presión constante, podemos ver un proceso isobárico. Este es un proceso isobárico y corresponde a la ley de Charles, que es el cociente del volumen respecto a la temperatura, una constante. Entonces, si yo grafico esta función, presión versus volumen, vamos a considerar aquí, en el diagrama presión versus volumen, considero un valor cualquiera, nos damos una presión y esa presión es constante entre los intervalos de volumen inicial y final. Y el área, fíjense aquí, si yo pago en este punto que estoy marcando, el volumen vale 0, es decir, comprimir, pero no, siempre hay una cantidad, ¿no? Comprimimos, aquí va a marcar si lo consideramos este recipiente, va a tener un volumen inicial y un volumen final. Entonces, el volumen inicial va a tener comprimido, y el volumen final va a ser esta cantidad que estoy marcando. La diferencia de los volúmenes me va a dar esta área, el diferencial de volumen. Este es la variación de volumen, que es de un punto inicial hasta un punto final. Entonces yo puedo marcar esta área, si ustedes ven, es el delta B, ¿ya? El delta B es volumen por la presión me va a dar el trabajo. Entonces, el área en el diagrama presión-volumen, el diagrama es, el área corresponde al trabajo, nada más. El área el área versus volumen representa, bueno, la curva o la recta representa el trabajo. Ahí está. Y de otra manera, la derecha dice volumen versus temperatura. Si este pasa a multiplicar, vean aquí esta relación, es volumen, es proporcional a la temperatura y corresponde a una recta. Ahora, como ya tengo esta definición, aquí me va a quedar, la ecuación 1 es la definición. Voy a aplicar en el proceso isobárico, es decir, a presión constante. Entonces, partimos, este es diferencial. Veamos en el diagrama, la presión es constante, sale nuestra integral. Muy bien, sale la integral y solo queda este diferencial de volumen. ¿En qué intervalos? El límite es inferior, límite es volumen inicial, hasta un volumen final. Y hacer la integración nos da esta diferencia de volumen. Entonces, el trabajo es diferencia de volúmenes. Esta es la ecuación 2, me quedo con la ecuación 2. Ahora, si ustedes se fijan, aquí esto más directo sin hacer la definición, pude haber hecho, el trabajo, vean, el área de un rectángulo. Entonces tú tienes esta cantidad, esta altura, aquí la diferencia, ¿no? También es lo mismo, se puede hacer de esta manera, ¿no? Puede ser de esta manera. Presión, esta es la altura, el diferencial de B. Entonces ahí está, el diferencial de B es la variación de volumen final menos inicial. También lo podemos hacer, pero han visto que dice esto debo ver si es constante. Ese es el caso de presión constante. Vamos a ver el siguiente, que puede ser a otro proceso, es a temperatura constante, el trabajo a una temperatura constante, que corresponde a la ley de Boyle. Vamos a considerar presión-volumen igual nRT, va a ser este producto, podemos igualar a una constante, es decir, presión-volumen, es lo que dice Boyle, la presión-volumen es una constante. Entonces vean que aquí esto se va a mantener, vean que nRT es la constante, iniciamos, y T también es constante, entonces todo esto es constante, por eso estamos viendo esta cantidad. Por tanto, la presión por volumen nos da una constante. En el diagrama
de presión, volumen, aquí, presión, volumen, trazo esta curva más conocido como una isoterma, ¿no? Puede ser, no importa el proceso de 1 a 2, corresponde a una isoterma. Entonces, este punto, más adelante vas a hablar, es un estado termodinámico, ¿no? O sea, que es un estado que representa la presión, volumen y temperatura. Entonces, yo conozco este punto y puedo tener unas variables termodinámicas. Entonces, si tienen esta curva, igual defino un volumen inicial, también un volumen final. Igual, el área bajo esta curva, vean que es no es tan sencillo, no es el área de un rectángulo, ven que entonces debo definir el área me va a definir el trabajo. Como decíamos hace rato, por la definición, el trabajo es presión por volumen. Es integral, ¿no? Vamos a poner así. Pero la presión es esto de aquí, despejamos esta función, ¿no? Si despejan, la presión es una constante y sobre volumen. Entonces, vean que aquí ya puedo reemplazar en esta ecuación y me queda el trabajo K sobre B por el diferencial. Entonces, agrupamos estas dos, esta función. K es constante, esto integramos y saco la constante primero y veo las variables. La variable es el volumen y la inversa. La integral de la inversa es un logaritmo neperiano. ¿Entre qué límites? Límite inferior, un volumen inicial, hasta un volumen final. Y ahí está. El logaritmo neperiano de este es los límites, volumen final. Y ustedes van a ver que esta es K logaritmo volumen final menos logaritmo volumen inicial. Esta por la propiedad nos va a dar este cociente. Ahí viene esto, ¿no? Entonces, el trabajo, ven, antes más anotarnos, estoy demostrando de dónde salen estas ecuaciones. Dice, entonces el trabajo es esta constante NRT, pues una constante, ya hemos puesto que K es NRT, ahí viene esta constante. K es NRT. Volvemos a eso. NRT es igual al logaritmo neperiano del cociente de volumen final, volumen inicial. Ahora, también, si yo quiero expresar, también puedo expresar esto en otros términos. Como yo tengo esta relación de las constantes, bien, está aquí, el trabajo igual va a ser N, pero N, número de moles, R es la constante universal, hemos quedado R es la constante, T, o logaritmo, y ven que aquí es la inversa. Entonces, de las condiciones finales, bueno, final inicial, va a ser presión inicial sobre la presión final. Entonces, la otra forma de escribir es, vean que aquí es inversa, ¿no? Las condiciones, solo cambia porque es inversamente proporcional esta condición, y lo reemplazo en la ecuación 3. Ahí también se puede mostrar esta otra forma del trabajo para un proceso a temperatura constante. Vamos en el otro, que es la ley de Gay-Lussac, corresponde a un proceso isocórico, que es igual el cociente, bueno, aquí volumen es constante. Ustedes recuerdan de dónde para que no se olviden esto, y esto sale, ¿no? Recuerdan que habíamos visto la teoría de gases, presión, volumen, temperatura, una constante, ¿no? Pero ahora es la constante, es el volumen, pasa a dividir, se vuelve bueno, aquí, pasa a dividir y me da esta relación. Esa otra constante, ¿no? Es otra constante, presión sobre temperatura, ¿no? Y ahí viene eso.
Ya, entonces me voy a quedar con esta condición. Entonces, si dice volumen constante, trazamos nuevamente el diagrama presión versus volumen. Consideras un volumen y puedo hacer variar la presión, lo que puede variar, vean aquí. En el proceso, el volumen inicial va a estar a una presión final, sin variar el volumen. Vean que el volumen se mantiene constante. Es decir, volumen inicial igual a volumen final. A esta recta le llamaremos una isocora. Una isocora. Y si yo quiero también determinar el diagrama, por ejemplo, esta relación presión, bueno, esta presión versus temperatura. Y alguien, si ustedes ven esta ecuación, ¿qué me puede dar esta función? Presión sobre temperatura. Si paso a multiplicar la temperatura a la constante, versus temperatura, ahí nos va a dar esta relación de ahora me concentro en este diagrama, presión versus volumen. Como el volumen es constante, vemos aquí, y la definición es el trabajo, vean aquí, el diferencial de volumen, o sea, no hay variación de volumen, esto significa la variación, o el diferencial de volumen es cero. Ustedes ven aquí que el volumen en el gráfico vale cero. Si en la definición del trabajo, es la definición del trabajo, presión por el diferencial de volumen, hacemos cero, por tanto, sí hay presión, ¿no? Hay presión, pero el diferencial, ahí se demuestra que el trabajo vale cero. Tenemos la ecuación 4. Entonces, en el proceso psicórico, vean que aquí no hay área. Veas en este diagrama, no tienes área. Que no tienes área ¿no? Por la definición. Por tanto, no realiza trabajo en el proceso isocórico. Y el último, veamos, el último, que es, hasta entonces son 3 casos, o bueno, 4 casos, veamos. Proceso isobárico, isotérmico, isotérmico y isocórico. Es decir, y el último, veamos que es un proceso en un aislamiento, realizado un aislamiento térmico. Por el momento vamos a llamar el proceso adiabático, corresponde a la deposición, que es el producto presión, volumen, pero el volumen va a estar elevado a gamma. Es muy parecido, ya, esta presión muy parecido a Boyle, pero ven que no es Boyle esto. Entonces, gamma es una constante, también los gases, ahorita vamos a ver, y igualamos a una constante, K. Ya, entonces, presión, volumen elevado a la gamma igual a una constante. Aquí también despejan presión, la presión es inversamente proporcional y elevado a gamma. Gamma es una relación de, digamos así, gamma es la relación de calores específicos, que es calor específico a presión constante, vean esto, escuchen esto, calor específico a presión constante, sobre el calor específico a volumen constante. Eso habíamos visto en calor o calorimetría. También se puede mostrar que la diferencia de estos CPs, CP menos CP, me va a dar la constante universal de los gases, R. Ya, esto no hay que olvidar. Si esto despejamos CP y lo reemplazo en aquí, entonces me queda CB más R sobre CB. Este pasa a dividir el primero, 1, R. Y de ahí demostramos que siempre gamma va a ser 1, y aquí va a haber un valor, no es un valor negativo. Entonces vemos que va a ser mayor a 1 por esta relación.
Entonces, gamma siempre va a ser mayor a 1. Por ejemplo, para los gamma, como es gas ideal para el aire, vale 1,4. Este gamma lo vamos a ver para distintos gases. Puede variar en este rango. Entonces, un ejemplo, gamma vale 1,4. Ahora me voy a este diagrama. Vamos a ver esta comparación. Si nos vemos en el diagrama, presión, vamos a hacer presión versus volumen. Igual, en el diagrama presión versus volumen, la isoterma, recuerden que hay una curva isoterma que corresponde a la ley de Boyle, ¿ya? Su pendiente, vean, esta es la pendiente, no tiene mucha pendiente. En cambio, la diabática tiene más pendiente, llamamos esta diabática, esta curva es la diabática, y vamos a tomar, solo estoy comparando esta curva, ¿no? ¿Quién tiene más pendiente? Siempre las adiabáticas tienen más pendientes, son más inclinadas. Eso corresponde a una curva diabática, ¿ya? Es más, tiene más, como dices, más elevado, en cambio esta no tiene, ¿no? Entonces, definan dos puntos en la curva intersecten, llamamos también si quieren volumen inicial o final, podemos llamarle si quieren, dependiendo, inicial, volumen final, esos intervalos. Y el área igual corresponde, el área bajo esta curva, estas son estas líneas rectas, lo que estoy marcando sería el área. Y el área corresponde a el trabajo. Entonces, veamos este diagrama. Nos vamos a concentrar aquí. En este diagrama, bueno, pues nuevamente voy a poner, es presión. La definición que dice la presión es el trabajo se define, vamos a decir, W mayúscula es presión por el diferencial de volumen, ¿no? Entonces ahí, bueno, y la integral, ¿no? Va a ser igual, y ahí está. P es igual a la K ya, esta integral. La presión es K sobre volumen y volumen elevado a la gamma diferencial. Ahora, K veo que es una constante. Esta es nuestra constante. Salimos de la integral y me queda esta relación. El volumen, como es elevado a gamma, puedo expresar como volumen menos gamma por el diferencial de volumen. Y ahí coloco los límites entre los volumen inicial hasta un volumen final. Hago ese barrido y me queda este, ¿no? Volumen K, la integral de esta variable, recuerden que gamma es constante, hay que restarle, ¿no? No, sumarle, más 1, y copiamos esto. U menos gamma, o más 1 menos gamma, ¿está bien? Está 1 menos gamma, y vean, dividido entre 1 menos gamma. Este es el resultado integral. Y ahí reemplazan volumen inicial para hasta un volumen final. Y al reemplazar estos valores, vean que sale, también es constante, se agrupan con K, lo voy a agrupar. Y ahí está, volumen final, reemplazamos, y volumen inicial. Me quedo en esta ecuación. B sub F va a ser 1 elevado a la más gamma, B sub 0, 1 menos la gamma. De aquí puedo factorizar algo, vamos a ver qué podemos factorizar. De aquí, bueno, no se puede factorizar, entonces podemos pasar a multiplicar K, nuevamente, K multiplica y queda así, nuevamente, esta ecuación, y dividimos entre 1 menos gamma. Y ahí va a ser esta parte. Voy a volver a la condición, la de Poisson, en esta ecuación. Para un valor inicial, aquí solo hay que poner B sub 0 o B sub F, ¿no? Que igual va a ser una constante. Entonces, aquí podemos poner, aquí está K sub B.
La presión, aquí vamos a poner la presión. De aquí, ayúdenme por favor, esta condición podemos colocar o K, despejar, esto podemos poner también K. Aquí está K. En vez de poner K, este K, perdón, K para volumen final, presión final está. Ahí viene esto. K es presión final, volumen final elevado a gamma. Si esto multiplico a este valor, van a ver que los gamas aquí se va a cancelar con gamma. Entonces, aquí con gamma y solo queda, ahí está. Esto es K y esto es volumen final, ¿no está? Menos K, otra vez K, pero para condiciones iniciales también vale K, pero para inicial, bueno, lo estoy llevando a las condiciones iniciales y este volumen inicial 1 a la menos, bueno, elevado a la 1 menos gamma. Y ahí, pues los exponentes, ustedes agrupan las bases B sub 0, y su exponente se va a cancelar con, bien, que se van a cancelar sus exponentes. Igual también se cancela entre este producto, se cancela. Y nos queda la siguiente relación, que la presión final multiplica la velocidad por volumen, pero volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. Entonces, todo dividido entre 1 menos gamma. Esta es la más importante, la ecuación 5. Ahí está demostrado a partir de la definición de esta, la más importante, ¿no? Esta condición, mi gráfica, y se deduce de esta manera. Entonces, hasta aquí ya tendría lo que es los 4 trabajos. Entonces, damos un repaso. Los trabajos, además es un formulario. Esta es la definición, ¿no? Entonces, aquí la presión, me pueden dar una función que la presión varíe en función del volumen o temperatura, otras variables termodinámicas, y debo hacer integración. Ahora, hacer la gráfica de esa función es un poco complicado, no es tan sencillo. Habíamos visto el trabajo debido a la presión constante. Su diagrama es una sección rectangular y su trabajo, su ecuación es esta, ¿no? Tenemos que anotar, marcar, la ecuación 2 es la fórmula. El trabajo debido a la temperatura constante, la ley de Boyle, la ecuación 3, o estas puede ser equivalente a estas dos, ¿no? Y la ley de Gay-Lussac a volumen constante, el trabajo menos que 0, siempre el proceso isocórico vale 0. Y el proceso adiabático, llamamos así, gamma, por el momento, y ahí está definido el trabajo, que es también una curva, y el trabajo nos da esta relación, nuestra ecuación. Y ahí tenemos 4 trabajos, ¿ya? Entonces tendríamos, momento esto, ¿no? Voy a hacer referencia a lo que son las variables, muy importante tal vez, más adelante vamos a ver esto. Sabemos que el trabajo y calor, bueno, las variables más importantes sería el trabajo, digamos, el trabajo de un gas o trabajo termodinámico, y calor cedido, hemos llamado Q, o sea, eso creo que recordemos. Ahora hasta aquí hemos visto que era el trabajo, W, y la otra variable es el calor cedido, Q, cedido o absorbido, y este por el sistema, en este caso un gas, ¿no? Estas vamos a ver que dependen de una trayectoria, y generalmente estas dependen de unas funciones llamamos recorrido, como el camino, ¿no? Entonces, estas, vamos a usar una notación que depende del recorrido o trayectoria, más con ciertas funciones de recorrido como delta del trabajo y delta de calor. O sea, eso vamos a llamar funciones de recorrido.
Más adelante vamos a ver esta parte, que en el diagrama presión, digamos esto, presión-volumen, consideremos estas condición, estados. Estos puntos que estoy marcando son estados termodinámicos. En un estado inicial A, tiene presión, volumen, temperatura. Vean aquí ya está implícitamente la temperatura. En el estado B igual le corresponde su presión, volumen y temperatura. Entonces aquí no estoy tomando todavía en esta condición. No corresponde a ninguna, no proviene a ningún diferencial exacto. Veamos el caso de energía interna de llamaremos así, energía interna de un gas ideal. Entonces, aquí voy a hacer un resumen. La energía interna de un gas, o sea, considera un recipiente, ¿no? Así que está, eh, voy a solo graficar esto, un recipiente contiene varias moléculas de gas y cuando producimos calor y hacemos variar su temperatura hay un grado de desorden. Entonces, la energía interna de un gas, solo puedo definir que un gas es una partícula, o sea, un gas, imagínense una partícula, puede trasladarse, puede rotar sobre su eje, o sea, tiene velocidad, también omega, digamos, una partícula. Entonces, toda esa sumatoria de estas energías, pues, imaginen un gas, y bueno, eso sería ahora la suma de todas las unidades, las masas, masa total, representa la energía interna. Entonces, de otra forma, es la sumatoria de todas las energías, ¿ya? Entonces, aquí voy a considerar como una sumatoria, sumatoria de todas las energías, esa energía cinética, ¿no? Traslacional, rotacional. En caso de gas, aquí no vamos a considerar la energía solamente cinética, traslación y rotación, ¿ya? No se va a considerar energía potencial, gravitatoria, lo despreciamos, debido a que la masa de un gas es casi cero, ¿no? O sea, es casi masa por la gravedad, por la altura es casi despreciable, o sea, sí, se puede demostrar eso. Entonces se puede calcular mediante esta ecuación, vamos aquí, esta ecuación U mayúscula representa la energía interna, que es 3 medios K por T, donde K, bueno, U es la energía interna, esta energía en joules, T es temperatura en grados Kelvin, y K llamaremos la constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Aquí tiene un valor que es esta relación. R es la constante, R, y N es el número de Avogadro, ¿no? Hemos visto. Y si R tomamos en el sistema internacional, digamos, R, K, 8,314 Joule sobre mol Kelvin, y número Avogadro 6,023 por 10 a la 23 moléculas por cada, en este caso mol, ponemos mol, y se van los mol con mol, aquí nos falta algo, moléculas. Moléculas, bueno, esto solamente se llamó por cada mol. Y solo me quedaría Joule por Kelvin, que es un valor. Entonces la constante es este valor, la constante de Boltzmann es 1,38 por 10 a la 23 Joule Kelvin. Entonces para n moles, bueno, esto es para un mol. Esta cuestión vamos a ajustar para un mol. Ahora, para n moles multiplicamos la energía total, ¿no? O sea, para n moles ahí está n. NRT. Corresponde a esta ecuación. Nos quedamos con esta función, 3 medios
de nRT. Entonces, la energía interna es número de moles, constante universal, por la temperatura. A una temperatura mayor es la temperatura, vean aquí, es mayor también la energía interna. Y también más cantidad de moles, también mayor es la energía interna. O sea, más cantidad de moléculas, ¿no? O número de moles. Entonces, esta ecuación última, la ecuación 6, le he puesto, indica la energía interna de un gas ideal, que es nada más directamente proporcional a la temperatura. Y solo depende de esto, ¿no? O sea, U depende de T. Veamos por este teorema. Llamaremos aquí un teorema que enuncia lo siguiente. La variación de la energía interna es independiente del camino seguido entre dos estados termodinámicos. Veamos en el diagrama presión versus volumen. Y los estados termodinámicos llamaremos este punto, digamos, este punto que estoy marcando es en este punto tiene parámetros, no, que no te acuerdo, bueno, este punto representa estado inicial, presión, volumen, temperatura. En este punto corresponde a sus estados termodinámicos finales, presión, volumen, temperatura. Ahora, el camino, veamos, quiero llegar de un camino. El primer camino, vean aquí, es camino independiente, el camino 1, y puedo hacer el proceso inverso, camino 2. Entonces, la variación de energía interna entre los estados final a un estado inicial. Ahora, si una variable termodinámica entre sus estados inicial y final tiene una variación, a esto que se lee así, tiene una variación y la misma no depende de la trayectoria. No depende de la trayectoria. Se dice que es una función de estado, ¿ya? Entonces, esta es una función de estado. Como lo son, digamos, en este caso, la energía interna, que vamos a poner, son funciones de estado, son la energía interna, la entalpía y entropía. Estas son, podemos decir que son funciones de estado. Y estas funciones provienen, vamos a poner, provienen de una o de un diferencial exacto. Y ustedes se recuerdan el diferencial exacto, una función que depende de tres variables, el diferencial exacto, sea esta la función, el diferencial f, vamos a hacer la f, la derivada parcial de f con respecto a x por el diferencial x, más la segunda variable f respecto a y por el diferencial y, más esta diferencial f
F con respecto a Z, esta derivada parcial de F con Z, por el diferencial. Ahora, nosotros, este es el cálculo 2, ¿no? Ahora nosotros aplicamos esto a nuestro caso, que es U, que depende de estas tres variables: presión, volumen, temperatura. Cambiamos nuestra variable. El diferencial de U, igual, el diferencial de U con respecto a la presión, o el diferencial de presión, más el diferencial, bueno, derivada parcial, perdón, de U con respecto a volumen por el diferencial de B, más la derivada parcial de U con respecto a la temperatura por el diferencial de temperatura. En esto voy a simplificar un poco, como son funciones de estado, que U con respecto, va a haber esta U con respecto a la presión, aproximadamente 0. Vamos a poner esto, U. Y las dos U con respecto, derivada parcial de U con respecto a la presión, 0, derivada parcial de U con respecto al volumen, 0. Solo en el caso de que para un gas ideal, este es el caso, si en el caso, pero esto voy a hacer 0, estas dos, para simplificar, para el caso de un gas ideal, que dependa solamente, vean esto, solo dependa de la temperatura. Como dijimos anterior, U es directamente proporcional a la temperatura, pero aquí estoy demostrando que no siempre U depende de temperatura, ¿no? Entonces, solamente estoy haciendo la simplificación, ¿no? Vean que aquí estoy simplificando a esta función, ¿no? Para un gas ideal, por tanto, podemos hacer esta simplificación. Pero para un caso más real, entonces sí hay que considerar estas variables, ¿no? U. Ya no puedo simplificar estas dos. Me quedo con ese concepto de gas ideal, que U depende de la temperatura. Les voy a pasar el texto, somos el enunciado, o sea, todo lo que creo que se me entiende esto. Aquí no es el tema, este es el tema central. La primera ley de la termodinámica. Esta es una consecuencia del principio de conservación de energía, ¿ya? Entonces, hay varias definiciones, ¿ya? Yo lo voy a explicar de esta manera. Tenemos nuestro sistema. Este sistema que estoy marcando ahorita, vean este sistema, puede ser una sustancia, bueno, en este caso un gas, el sistema. Nosotros debemos, nada más, en un proceso, vamos a ver con estas flechitas, proceso, ¿no? Entra, lo que sale, ¿no? Digamos así. En todo proceso, digamos así, este diagrama, en todo proceso termodinámico, bien claro dice, termodinámico, se cumple que la cantidad de calor entregado o suministrado, ¿no? O también liberado, ponemos así, es igual al trabajo realizado por o sobre el gas, más el cambio de la energía interna. En pocas palabras, la diferencia sea Q o este Q, ven aquí, me puede dar también la variación, o sea, solamente digo Q menos el trabajo me va a dar la variación de energía o cambio de energía interna. Esto es lo que es más importante. Es la primera ley. Entonces, nosotros me quedo con este. Otra es, esta también se escribe así. En este caso también se escribe, lo que les he escrito es Q, calor entregado o liberado,
es igual al trabajo realizado por o sobre este gas más el delta U. Entonces, este es lo mismo. Vamos a ver esto. Lo voy a empezar así. Y si yo lo despejo de esta manera, ahí está. Es la ecuación. Lo que estoy viendo en el sistema puede haber otros tipos de energía, ¿no? O sea, delta U menos que es energía. Podemos colocar energía. Y ahí está nada más. Variación de la energía sistema es nada más en el sistema que es la variación de la energía sistema. Es lo que entra menos lo que sale. Generalmente lo que sale es el trabajo. Y ahí está, representado. La variación de esta energía es nuestra variación de energía interna. Lo que podemos agregar en el sistema es Q menos el trabajo. Más adelante vamos a ver los signos. Cuando el sistema es Q positivo, quiere decir que el sistema está ganando. Y cuando el Q es negativo, vean que hay un signo puesto, es el que el sistema está perdiendo o cede calor o libera, ¿no? Entonces, en el caso de expansión, el trabajo es positivo, cuando es compresión, el trabajo es negativo. Entonces, me voy a quedar con esta cantidad. Veamos el otro caso, esta es nuestra primera ecuación. La capacidad calorífica molar de un gas, por ejemplo, aquí vamos a ver gas. Tenemos vamos a decir, el gas, el sistema que contiene un gas ahí ocupa todo el espacio del recipiente. Entonces, nosotros podemos agregar una cantidad de calor para elevar la temperatura de este gas, ¿no? Al agregar calor, nosotros estamos elevando la temperatura a diferentes condiciones, ¿no? Pero este calor lo vamos a mantener, la temperatura elevamos, digamos, en 1 grado centígrado, por ejemplo. Podemos elevar, pero a una condición de presión constante. Vamos a hacer la condición de este gas. También agregamos calor para elevar temperatura, pero a volumen constante. Vean que son dos condiciones. Para 1 mol. Entonces, esta capacidad calórica molar, le decía, ¿no? Lo vamos a hacer para 1 mol. Para 1 mol de gas. Para elevar en un grado centígrado. ¿Ya? En delta T. Entonces, se define la capacidad calórica molar a presión constante como calor, recuerden este calor, en vez de poner masa, ponemos ahora moles. La capacidad calórica específica es calor sobre número de moles por delta T. Calor específico a volumen constante es el calor que agregamos sobre número de moles por delta T o incremento de temperatura. Estas son las dos ecuaciones, y lo vamos a poner así para encontrar calor. Esto es CP. Delta U, la primera ley es la variación de energía, calor menos trabajo, ¿no? Y aquí hacemos este. El primero, vean que en el segundo, el volumen a volumen constante. ¿Se acuerdan que a volumen constante el trabajo era 0? ¿Se recuerdan? Pues eso, un gas a volumen constante no realiza trabajo. Por tanto, este va a ser 0. Entonces, si esta le introduzco en esta primera ley, el trabajo vale 0 para el proceso a volumen constante. El Q, ahí está, vamos a poner que Q
Vean este Q, ¿de dónde sale este Q? Q, si despejamos Q es NCB por delta T. Entonces, esta la puedo reemplazar en la primera ley, la termodinámica. Entonces, Q delta U había sido CB, o bueno, el orden no importa, CB por número de moles por delta T. O, no, esta sería nuestra condición. Y de ahí viene esta condición de esta ecuación, que delta U es igual CB por N delta T. Ese es, por ejemplo, para el caso de el calor específico a volumen constante. Entonces, así lo deducimos. CP, algo más puedo añadir aquí, un poquito más, por favor. Entonces, CB para volumen constante, nos quedó B constante. Delta U, hemos dicho que es NCB por delta T. Se cumple. Había demostrado una ecuación que era, por ejemplo, CP, bueno, esta más de la primera ley. Hemos dicho delta U. Y ahora aquí voy a considerar esto lo siguiente. Este es delta U, calor menos el trabajo. Nosotros vamos a poner en términos como, perdón, esto podemos colocar Q menos el trabajo. Delta U, vemos esto que se podemos expresar como CB N delta T. El calor vamos a considerar como, bueno, ahí va, es el otro, es CP N número de moles por delta T. Y trabajo como la presión por el diferencial de volumen. CB N delta T, calor específico por N por delta T, menos la presión. Pero la presión, bueno, aquí vamos a poner, esta condición, si ustedes recuerdan, esto es por las ecuaciones N, R, delta T. Vamos a decir, para una variación de temperatura, corresponde N, R, delta T. De ahí puedo cancelar los deltas. Y CP, podemos pegar CB, bueno, CB, N también se va, los moles también se va. Los moles también se van y me queda CP igual menos R. Y ahí decía que hace rato era la diferencia, veremos en R, si despejo R sería CP menos CB igual a R. Ahora ahí van a ser, esto es lo que interesa en tablas, ustedes pueden, si nos dicen que es un gas, vamos a ver, quitar los gases.
Cp hemos definido entonces calor específico a molar a presión constante, y el C sub B, calor específico a volumen constante. De ahí hemos visto hace rato, ven aquí, estoy demostrando, ¿no? Esto de aquí, donde sale esto. Y gamma solamente es el cociente de calores específicos a presión constante sobre volumen constante, a calor específico a volumen constante. Para gases monosaténicos, bueno, aquí ponemos aquí los gases, sustancias, nos hacemos para gases monoatómicos, por ejemplo, helio, argón, xenón. De aquí van a demostrar, el Cp es 5 medios de R, su Cb es 3 medios, y si ustedes hacen esta relación, verifiquen, gamma, este término que estoy marcando lo dividimos entre C 3 medios, eso se cancela, nos da 5 tercios. Gamma es 5 tercios. Para gases diatómicos, o sea, el oxígeno, el dióxido, bueno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, 2 gaseosos, más 5 medios, bueno, aquí 5 medios, pero lo dividimos, nos da gamma 7 quintos. Vamos a usar este gamma para ese gas. Ahora, yo puedo memorarme, es más fácil, ¿no? Para gas monoatómico, 5 tercios. Para gases diatómicos, 7 quintos. Van a ver que aquí, para gases poliatómicos, 4 tercios. Ahora, pregunto, ¿quién tiene valor más gamma? Aquí. El primero tiene su mayor gamma, ¿no? Este más, luego le sigue el siguiente. Ya, y el que tiene más bajo gamma es los gases poliatómicos. Esto va a ser como referencia a los... entonces ahí está, mi resumen era esto, ¿no? De ahí un rato, pero... Este es mi resumen, digamos así, un resumen de mis fórmulas, lo que hemos hecho. Tipo de gas monoatómico, ya sabemos qué gases son, los diatómicos, poliatómicos. Y si se acuerdan, uno, por ejemplo, el aire, justamente el aire vemos como 1.4, ¿no? 7 quintos equivale a 1.4, eso quería llegar, ¿no? 1.4. Hemos visto en todo, hasta aquí hemos visto los procesos, el trabajo para un proceso isotérmico, isobárico, presión constante. Ven, esta curva, la primera era la isoterma, esta es la isoterma. En el caso de proceso isocórico, algunos momentos decimos isométrico, ¿ya? Isocórico o isométrico, aquí no realiza trabajo. Y en el último, que es el adiabático, sí realiza trabajo. Entonces, vean que 3 de estos procesos sí realizan trabajo, menos el isocórico o isométrico. Y las fórmulas son las siguientes. Isotérmico, para un proceso térmico, tenemos el calor, vamos a demostrar esto, nRT, logaritmo volumen final, vamos a poner final sobre inicial. No tiene energía interna, el isotérmico, veamos primero el primer caso, no tiene energía interna, sí tiene trabajo, vemos, sí tiene trabajo. En el proceso isobárico, que sería este, tienes número de moles, Cp, calor específico a presión constante, delta T. Y el proceso también tiene energía interna. Y aquí solo puedo decir que es la variación de, ¿no? Tiene trabajo. En el proceso isométrico, vean aquí número de moles, calor específico a volumen constante. Aquí corregir esto, basta, volumen constante. También lo tiene de esta manera, ¿no? Ese igual a cero, ¿no? Y el proceso adiabático es cero. Aquí, por ejemplo, un adiabático, mi claro dice, el gas, no hay intercambio del calor, entonces es un material que no va a depender. Cero, tiene calor, energía interna y trabajo. Eso hemos encontrado sus fórmulas.
Nosotros hemos encontrado anteriormente estas dos, en algunas, la última he hecho, ¿cuál he demostrado la última? Eh, delta U, ¿no? Delta U, hemos dicho que es CB, hemos demostrado esta ecuación delta U. Entrando a la última parte, la primera parte antes del descanso, veamos algo de procesos o ciclos termodinámicos. Entonces, un estado, van a ver que en un estado termodinámico puedo tener varios estados, ¿no? Cuando hablo de ciclos termodinámicos, me refiero a procesos. Pueden ser procesos isotérmicos, isobárico, isocórico, adiabático, todo lo mencionado. En algún momento no mencioné el proceso isoentrópico, ¿no? Pero el proceso isoentrópico, aquí voy a poner isoentrópico, es lo mismo, pero al adiabático, ¿no? O sea, es casi su equivalente. Entonces, cualquiera de estos procesos siempre tienen que tener su condición inicial y final, nada más es lo que nos interesa. En todos estos procesos hemos visto que sí generan trabajo. Entonces, hago en el diagrama presión versus volumen, ¿no? Entonces, hacemos un proceso. El proceso o estado inicial, bien, este es un estado inicial, 0, y F es un estado final. Ahora, aquí me dice, de un estado inicial puedo ir, por ejemplo, este ciclo, este camino, recorrer por cualquiera de sus procesos, ¿no? Pues una curva, una función, ¿no? Pues una choterma, adiabático, ¿no? Por aquí también puede ser también no siempre la misma, ¿no? Puede ser distinto. Entonces, estado inicial y en estado. A esto llamamos un ciclo termodinámico. Entonces, el área encerrada sobre este ciclo, bueno, vean, parte de un punto y retornamos a ese punto inicial. Entonces, vean que este es un ciclo, bueno, un área encerrada, y esta área encerrada representa el trabajo neto. Y aquí vemos el trabajo neto. Este es el trabajo neto. No lo he puesto, ya. Entonces, el trabajo neto es el área encerrada en ese ciclo. Ven que el trabajo neto es área. Si ustedes se dan cuenta, solo va a ser la diferencia ¿no? de áreas, ¿ya? Porque ya vamos a encontrar como por la definición del trabajo se puede encontrar el área. Solo en el caso del diagrama presión-volumen, ¿no? Estamos viendo. Ahora aquí voy a hacer algo. Para que haya introducido, tengo que considerar un calor de entrada. O sea, el sistema, cuando es positivo, que sí que el sistema está ganando calor. Si es negativo, aquí va a haber, bueno, no importa la magnitud ya. Solo sé que va en ese sistema, entra calor y por debajo sale el calor o se libera, ¿ya? Entonces el trabajo neto solo va a ser, también podemos también demostrar que es nada más la diferencia de estos calores de entrada y de salida. Entonces, el calor que entregas, Q sub N T, y calor de salida o calor liberado por el sistema. Podemos también, esto es calor, nos sirve más o menos para trabajo neto. Este trabajo neto yo lo puedo aprovechar en otra forma de energía, por ejemplo, energía mecánica rotacional. Por ejemplo, plantas centrales termoeléctricas, ¿no? Entonces, el gas que yo voy a generar, digamos, un proceso, genero calor, el calor en forma de combustión, hay gases que se liberan, por ejemplo, estoy viendo así, analizándolo, nosotros generamos un calor, ese calor genera, ¿no? Va a generar trabajo, y vamos a aprovechar esa cantidad de trabajo para
generar energía en movimiento. Y esa energía en movimiento podemos llevarlo a energía eléctrica, etcétera, ¿no? Otras formas. Entonces, lo que quiero ver con este diagrama va a simplificar lo que tú inviertes en el sistema. No todo lo que inviertes va a transformarse en trabajo. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿no? Entonces, aquí por lo menos nos va a dar este esquema de que puedo optimizar este diagrama. O sea, ese trabajo puedo optimizar. Entonces, tengo que aprovechar, tratar de reducir este calor. O sea, tratar de que este calor sea menos. O ver, ¿no? Aprovechar, maximizar. Entonces, ahí se puede hacer. Entonces, la manera de medir, cuantificar vamos a poner así, cuantificar o medir este trabajo neto, vamos a cuantificar este trabajo neto, que se convierte, puede ser, ¿no? Con respecto al calor de entrada, lo llamamos eficiencia térmica o rendimiento. Es bien importante eso. Eficiencia térmica o rendimiento con la letra ETA, que es nada más el trabajo neto, o sea, lo que yo quiero obtener sobre lo que entra, más o menos, ¿no? Lo que sale o lo que produzco, solo que invierto en energía. Ven que son sinónimos de energía, trabajo y calor son sinónimos de energía. Entonces, yo voy a generar trabajo, es lo que voy a producir, o produce el sistema, sobre lo que tú inviertes en energía, el calor que entregas, multiplicado por 100, ¿no? Hay que decir energía que sale o energía que entra. Ahora, si yo agrego esta condición aquí, le ponemos aquí una ecuación 1 y 2, la 1 la entrego aquí, vamos a quedar que bueno, haciendo esto 1 en 2, simplificamos Q sub E, bueno, nos da esto, 1 menos calor de salida menos calor de entrada. Vean que aquí el valor siempre va a ser, ahí vamos a mostrar que es menor al 100%. Y entonces ahí decía, si yo quiero maximizar que sea el 100%, el calor, no, aquí vamos a ver, si quiero hacer que el calor sea 100%, ¿cuánto tiene que valer? Bueno, lo que yo creo que es trabajo neto. Entonces, esta es la primera que nos va a ayudar a la primera ecuación del trabajo neto, ¿no? Entonces, con eso me voy a quedar, ¿no? Con ese, ¿no? Eta es la ecuación 2. Esta viene, la ecuación 2 decía que viene para cuantificar, digamos, medir el trabajo neto, y que se puede convertir en, ya sea en calor que es suministro o entrada, o lo que estamos perdiendo. Recuerden que el calor deliberado es nada más como un calor que se pierde en el sistema. O sea, no estamos ganando, aprovechando. Ejemplo, el motor de combustión o motor que ustedes conocen, motor a combustión. Entonces, entregan energía química para generar trabajo mecánico, es decir, que genera movimiento. Pero parte de ese calor se disipa, vean aquí en el proceso, se va a disipar en gases, los gases de escape, ese calor. Entonces tengo que aprovechar este calor, no, mediante otros procesos donde puedo, a través de otros mecanismos o sistemas de intercambiar de calor, puedo retomar, aprovechar los gases, o sea, el calor, no los gases, sino el calor del gas que se libera, ¿no? Y finalmente, este es uno de los más importantes, voy a mostrar el video, el ciclo de Carnot. Este es el principio de la máquina más perfecta, ideal, máquina, llamamos máquina de Carnot, que consta de los siguientes ciclos. ¿Ya? Este ciclo termodinámico con la mayor eficiencia, es el mayor eficiencia, o no decir que es al 100%, ¿no? Está compuesto de 4 procesos, 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Trazamos en el diagrama presión-volumen, estas son las isotermas, vean lo que estoy marcando, estas son las isotermas, estas son las isotermas, trazan, perdón, y esas parece para que no se olviden, 2 isotermas, y las curvas adiabáticas, vean que son estas dos, casi paralelas. La intersección de esas, ven a ver, le llamamos el punto, el estado A, estado B, esta intersección, estado C, estado D, ya. Y ahí trazo lo construye así, el proceso de A y B, proceso B a C, proceso CD,
Y la flechita dice, no, está en el proceso de DA. Estoy volviendo como un ciclo. A eso llamamos un ciclo. Yo lo que tengo que determinar es esta área. Y ahí dice, el primero, esta curva está a una temperatura más elevada. Vean, T1 es temperatura más, por si acaso, T1 aquí es mayor a T sub 2. Entonces, la segunda, esta curva esta es una isoterma a una temperatura de sub 2. Entonces, yo voy a agregar calor en el proceso de A y B. Y aquí van a ver que es un calor liberado en el proceso de C a D. Nada más estoy construyendo estos. Entonces, ahí lo puedo hacer por esto, por todo lo anterior. Ya estos dos, A y B es a temperatura constante. Es un proceso isotérmico a una temperatura, ¿ya? Está T1. En este proceso el gas se expande. Vean aquí, el volumen, si ustedes trazan el diagrama volumen, el volumen aumenta, es decir, el gas se expande, o sea, aumenta su volumen. Cuando se añade calor, el proceso, es decir, la cantidad de masa en un proceso A y B esa cantidad de masa tiene que expandirse. En el proceso BC, vean aquí que es un proceso adiabático, también se expande algo, es un proceso adiabático. Por tanto, aquí en un proceso adiabático el calor es cero, se puede decir que el calor no podemos, en un proceso adiabático no hay calor, no se disipa calor, no se libera o no se intercambia. En el proceso CD, ven aquí en el diagrama, es un proceso isotérmico, pero de compresión, ¿ya? Es un proceso isotérmico a una temperatura más baja, T sub 2, se libera calor, pero es un proceso de compresión. Lo contrario de expansión es compresión, acuérdense, cuando se expande y cuando se comprime el gas. Entonces, vean que el proceso de C a D voy a ir de derecha a izquierda. En el último proceso de hacia A, es un proceso diabático, también el calor es cero. Igual, se comprime algo. Se puede demostrar entonces que la eficiencia térmica de Carnot va a depender de las temperaturas altas y bajas, es decir, 1 menos T sub 2, la temperatura baja sobre la temperatura alta. T1 recuerden que es la temperatura alta. Y este me va a dar un valor bajo, ¿no? Van a ver, esto lo vamos a calcular más adelante. No, 60%. Entonces van a ver con estos valores de una máquina. Máquina de Carnot es la mayor eficiencia que estoy diciendo que es 100%, ¿no? No estoy indicando que es 100% la máquina, ¿no? Es un rendimiento óptimo. Entonces, aquí haríamos esta primera parte, la parte teórica. Mientras tanto, le voy a mandar este archivo para que puedan estar repasando y en hora de descanso. No sé si alguna consulta tienen. eh, No, Inge. Entonces, haremos un descanso. Hagan una lectura nomás. A veces hay unas partes que no se entienden. Trato de resumir. Les voy a dar todos modos el texto para que puedan leer también. Y van a ver comparar, ¿no? Porque en el texto solo va a dar palabras y no te dice de dónde sale ese estado. Ya es un poquito de termos, bastante, varias carreras van a manejar esto, más profundo. Pero esta de máquina que no es bien importante, lo estoy resumiendo en pocas palabras. Es el principio de la máquina de vapor, por ejemplo. Entonces, la máquina de vapor, ustedes han visto, ha sido propulsora para ferrocarriles, actualmente con los motores a combustión. Obviamente, de aquí a un tiempo ya vamos a dejar lo que es motores, ¿no? A combustión, pero yo creo que falta mucho eso. O sea, te va a haber un proceso de transición para que venga el auto eléctrico, por ejemplo, ¿no? Pero la máquina de vapor, esta va a ser bien aplicado para bastante, ¿no? Para desplazar máquinas, elevar, transportar. Imagínense, solamente este proceso me lleva a lo que son los motores, ¿no? O centrales, más adelante también a otras centrales termoeléctricas o hidroeléctricas, ¿no? Bueno, termoeléctricas, ¿no? Bastante amplio.
Entonces, mismo Carnot, vamos a ver más rato el video, van a ver cómo en un laboratorio, cómo ha hecho los procesos hace 2 siglos, imagínense, 2 siglos atrás, ¿no? Ya estaba con esa idea. Antes que la electricidad, esta máquina ya existía, el concepto, ¿no? Para desplazar. Los momentos van a mejorar y han visto que absolutamente siguen con este proceso estado, ¿no? Proceso. En una planta igual, es muy similar. Lo que hemos visto es de ciclos, por ejemplo, en plantas, ustedes van a ver varios ciclos, ¿no? No usted menciona aquí los ciclos, Otto 10, que son máquinas motores. Existen otros ciclos, son Rankine, Brayton, ciclos Stirling, pero que son aplicados para distintas aplicaciones, ¿no? En una planta industrial, ustedes van a ver lo que les decía, energía que ustedes invierten, energía que se derrocha, o sea, se pierde. Es una planta, la energía pues es el combustible, la materia prima, ¿no? Entonces tienes que generar energía, tienes que generar algo bruto. Entonces, todo este concepto de eficiencia, ustedes van a ver más adelante qué es eficiencia. Ahorita le digo eficiencia, no estoy hablando eficacia. Entonces, cuando ustedes le digo, ¿cuánta nota te has sacado? Por ejemplo, no sé, ahí van sobre el rendimiento. Ahora, ¿en qué tiempo lo has hecho tu examen con mejor? Claro, ¿qué es mejor? Que tengas buenas notas y salgas también más rápido, sería lo más ideal, ¿no? Pero realmente hacemos, todos cumplimos un tiempo determinado. Entonces, aquí vamos a ver más adelante qué es eficiencia. Bueno, ustedes van a ver qué es eficiencia y qué es eficacia. O sea, todos tienen el objetivo, es un objetivo alcanza, que estemos a alcanzar. Pero hay una diferencia, y van a ver que no están, parecen sinónimos, pero no es así. Un rato más voy a compartir esto. Y, y eso te lleva para procesos, procesos más que todo que son donde hay energía, ¿no? Por ejemplo, una empresa de fundición, ustedes van a tener que evaluar cuánta energía están consumiendo. Obviamente ya son los procesos, ya están. O sea, solamente va a hacer el análisis de balance energético y ver cuánta energía están consumiendo. Por ejemplo, hay unas plantas que necesitan energía eléctrica, se suministra, por decir, energía eléctrica para hacer, ¿no? Por ejemplo, un caso, no siempre energía térmica, química. Esa energía eléctrica tiene también su costo. Ah, ya, entonces, ¿qué vas a generar, no? Para mover, desplazar, o al revés, ¿no? La energía química o energía de gas, por gas, que es, ahora está de moda, para generar energía eléctrica, o generar movimiento, o generar, no sé, hacerla para poder llevar a hornos, ¿no? Es amplio ese tema. Entonces, yo creo que ustedes van a ver más a profundidad. Eso es, nada más termino de decir que es un libro grande, donde van a tener que profundizar cada término, diferenciar qué es un estado termodinámico, otros dicen punto. Este ETA van a ver bastante, el ETA va a haber otro más. Esto es ideal todavía, pero también se aplica para casos de los casos real, casos real. Eh, Igual, el concepto es el mismo, solo va a cambiar, entrar más variables. Les decía, no va a entrar más variables. Ahí ustedes van a tener que demostrar, ¿no? Con otros, como gas reales, ¿no? Entonces, daremos un descanso de 20 minutos. Vayan a comer algo o tomar algo, por favor.